Cuando era niño, yo tenía un dibujo animado favorito. Mi dibujo animado favorito tal vez no haya sido el más popular, pero a mí me encantaba, porque el personaje principal tenía un ritual para cumplir deseos. Este ritual consistía que en la luna llena tú tenías que repetir tu deseo una y otra vez. Nadie te tenía que interrumpir, porque si no tu deseo no se cumplía. Mis recuerdos de infancia eran estas noches de luna llena en las que yo me encerraba en mi cuarto para que mis papás no me escucharan y podía repetir mi deseo una y otra vez. Quisiera despertar siendo niño. Quisiera despertar siendo niño. Lo decía tantas veces que a veces me quedaba durmiendo diciéndolo. Quisiera despertar siendo niño. Lo repetía una y otra vez. Cuando me despertaba, me daba cuenta de que mi deseo no había sido concedido. Llegó la adolescencia y me di cuenta que mi deseo capaz jamás se cumpliría. Y tal vez así sería mi vida. Miraba a las demás personas y pensaba si tal vez ellas también sentían lo mismo que yo. Me sentía diferente a todos. En la casa, en el colegio y en la iglesia a donde mis papás me llevaban. Para mis papás tampoco era sencillo. Yo sentía que los defraudaba todos los días, siendo masculino, siendo una niña que no se comportaba como una niña. En el colegio las cosas no me iban bien tampoco. Pronto los niños se dieron cuenta de que yo era diferente y me empezaron a burlar de mí. Me sentía mal y me sentía solo. Empezaba a odiar ir al colegio. Sentí mucho alivio cuando por fin se acabó y pensé que tal vez afuera podría ser más libre. Pero para la adolescencia, mi cuerpo empezó a cambiar más y para mí era casi insoportable. Pensé que las cosas no podían empeorar más, pero me diagnosticaron endometriosis, lo que me obligaba a ir a la ginecóloga todas las semanas y me hacía pasar por dolores intensos. Ir a la ginecóloga todas las semanas era terrible. Cada visita con ella era como si me restregaran en la cara que yo había nacido con útero. La ginecóloga era una persona que con las mejores intenciones me recalcaba que tenía que cuidarme, que tenía que seguir el tratamiento al pie de la letra, si alguna vez quería llegar a ser madre. Y me hablaba de la maternidad y de lo importante que era ser madre. Y yo no aguantaba más escuchar los argumentos. Un día no pude más y grité ese secreto que tenía atorado en la garganta. Y se lo grité a ella y también se lo quería gritar al mundo. No me interesaba ser madre. Yo sí quería tener una familia, pero yo quería ser padre, porque yo era un hombre. Ella se quedó perpleja. Me miró en silencio, nos quedamos un ratito así mirándonos y me dijo, yo conozco a alguien que puede ayudarte. Me extendió una tarjeta y me dijo que esta persona trabajaba con personas como yo, personas trans. Yo salí de su consultorio con una sola idea en la cabeza. ¿Quiénes eran las personas trans de las que me hablaba? ¿Y dónde estaban? Esto que me había dicho la doctora me había cambiado mi vida para siempre. Estaba tan feliz de saber que no era el único que se sentía así, que había más personas como yo, y lo más importante, había algo que yo podría hacer al respecto. Empecé a buscar información en internet sobre la transición y sobre las personas trans. La mayoría de la información estaba en inglés, había muy poca información. En el Perú no encontré casi nada sobre las personas trans ni sobre la transición. Mis únicos referentes eran las mujeres trans que aparecen en los noticieros que son agredidas y violentadas, y los hombres que usan peluca, que aparecen en los programas cómicos y de los que todo el mundo se ríe. Me asusté. No quería que me miraran así. A los 24 años empecé a evaluar mi vida y me di cuenta de que no había sido nunca realmente feliz. Mientras más leía sobre las personas trans y sobre la transición, me di cuenta que mi única oportunidad de ser feliz realmente era aceptar quién realmente soy, aceptar mi identidad. Y a los 24 años, con el apoyo de mi familia, empecé mi transición y elegí mi nombre, Marco. Empecé a vestirme como yo realmente quería hacerlo. Empecé a cortarme el pelo como siempre había querido hacer. Pero me permití ser la persona que realmente soy y que siempre debí ser. Y empecé a sonreír mucho más. Por esos días ya estudiaba en la Facultad de Psicología de la Universidad Católica. Decidí empezar a presentarme a los profesores y explicarles que por favor me llamaran Marco en las clases y que por favor usaran pronombres masculinos para referirse a mí. También les pedí que por favor no hicieran una práctica muy común que hacen en mi facultad, que es proyectar el nombre y la foto del estudiante
en una pizarra gigante. Para mí esa era una práctica terriblemente violenta. Era un recordatorio de ese nombre y de esa identidad con la que ya no me sentía identificado y que había tenido que sostener por tantos años. Todos los ciclos eran la misma historia. Me acercaba a los profesores y las profesoras y les decía que por favor me llamaran Marco. Algunos me entendían, otros me preguntaban a qué se debía este cambio, otras simplemente no sabían qué significaba la palabra trans. Hasta que un día un profesor se negó rotundamente a hacerme caso y me dijo, mira, yo no puedo hacer eso. Para mí es parte de mi metodología pasar la asistencia de esta manera. Discutimos. Cuando discutíamos yo me di cuenta de que este profesor no iba a cambiar de opinión y yo iba a tener que soportar esta situación todas las clases. Recuerdo que salí de esa discusión pensando que tenía que encontrar a alguien que me ayudara a entrar en razón a este profesor. Así que acudí a la coordinación de la Facultad de Psicología. El coordinador me dijo que había logrado que este profesor me llamara por mis apellidos. El profesor iba a seguir proyectando mi nombre y mi foto para tomar asistencia. Y yo tenía que exponer en los exámenes ese nombre con el que no me identificaba, porque según él, no tenía ningún alumno que se llamara Marco inscrito en su clase. Y eso era. Yo para él no existía. Y no le importaba que me sintiera vulnerado. Busqué ayuda, hablé con muchas autoridades de la universidad, hablé con más profesores, y todos me decían lo mismo: no podemos ayudarte. ¿Para qué vamos a hacer una política? ¿Cuántas personas trans hay en la universidad? Son una población tan pequeña, no vale la pena hacer una política. Yo sentía que estaban hablando de mí cada vez que hablaban de estas personas pequeñas, insignificantes, esta población chiquitita. Esa mirada de desvalorización era transversal y me acompañó desde que empecé a identificarme como una persona trans. Y me di cuenta que no solamente me pasaba a mí, sino le pasaba a todas las personas trans. Y no solamente pasa en la universidad, pasa en todos lados. Y era verdad, yo tampoco veía a las personas trans. No las veía en el mercado, no las veía en la calle, no las veía en las tiendas, no las veía en los bancos. Nunca me había enseñado una profesora trans, nunca me había atendido un doctor trans. Y yo creo que es por el estigma. Creo que identificarse y aceptarse como una persona trans es tan fuerte porque hay un estigma que recae sobre ti porque acompaña esa palabra, como si fuésemos esos seres fallidos de la sociedad. Y ya no somos considerados humanos valiosos. Y todo lo que producimos tampoco es valioso. Desde que empecé a identificarme como una persona trans, empecé a perder oportunidades. Era evidente para mi familia y para mis amigos que nunca iba a ser una persona profesional. Obviamente ya no podría trabajar. ¿Quién me iba a contratar? ¿Quién iba a querer un psicólogo trans? Es tan difícil identificarte con una categoría que sabes que te va a privar de eso, de que te vean, no por tus capacidades y por tus competencias, sino solamente por tu identidad. Esto es parte de una violencia estructural enorme y profunda que nos deshumaniza. Muchas de estas manifestaciones se encuentran en que nuestros cuerpos son basurizados y son considerados focos infecciosos. Nuestro cuerpo es tratado como basura y es común que en los hospitales se nieguen a atendernos. Los médicos se niegan a tocarnos porque piensan que le vamos a contagiar enfermedades y nos dejan morir. El 52% de personas trans ha denunciado violaciones de su derecho a la salud por su identidad de género. Eso quiere decir que a más de la mitad de las personas trans se les ha negado la atención médica por ser trans. Y eso también sucede con las personas que nos deben cuidar. Desde hace años, los colectivos de mujeres trans vienen denunciando a la policía porque las agreden, las violentan, les roban su dinero, las llevan a descampados, las violan y las abandonan. Y a nadie parece importarle. Jeffrey Peña es una mujer trans que viene denunciando al Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque a ella 5 sujetos la atacaron salvajemente mientras le gritaban: maricones como tú no deben existir. Y la policía no hizo nada para ayudarla. La policía estaba ahí observando mientras le cortaban el cuerpo con una botella. Ella estuvo 1 mes en coma y no obtuvo justicia y nunca atraparon a las personas que le hicieron esto. Con situaciones como esta, no es raro entender
por qué la esperanza de vida de las personas trans en América Latina es de 35 años. Y la principal causa de esto son los crímenes de odio. Nos tratan como basura y también como criminales. Solo el año pasado, el 25% de los planes municipales hacían referencia a la erradicación de homosexuales y travestis como parte de su campaña de limpieza distrital. Si el imaginario que se tiene de las personas trans es que somos estas personas que contaminan, que somos estos criminales, ¿quién va a sentir empatía por nosotros? ¿Cómo alguien va a identificarse con alguien así? Nosotros escuchamos este mensaje desvalorizante todos los días, una y otra vez, y la sociedad se lo cree y nosotros también. Ser una persona trans requiere el reconocimiento de la sociedad. No basta con que yo diga que me siento un hombre. La sociedad también tiene que reconocerme y necesito que esa identidad se vea reflejada en mi documento de identidad. Que mi DNI diga que soy un hombre que se llama Marco. Lograr que mi DNI diga mi nombre me tomó 4 años y 4 procesos judiciales. Este año he iniciado mi proceso para el cambio de sexo en mi DNI. No sé cuánto tiempo voy a tener que esperar a que el Estado me reconozca. La sociedad no quiere hacer el menor esfuerzo por reconocernos. Y a nadie le importa cómo nos sentimos. A nadie parece importarles que también somos seres humanos. Pero entiéndanlo, somos seres humanos. Y más bien, los que actúan de manera inhumana son ustedes. Porque es muy inhumano tratar a una persona como si no lo fuera. Y no sé por qué hemos naturalizado tanto esta conducta. Todo lo que les cuento ha producido que las personas trans no estemos. ¿Cuántas personas trans han visto ustedes en el centro comercial? ¿Cuántos de ustedes trabajan con una persona trans? ¿Cuántos de ustedes tienen un familiar trans? Las barreras que existen han hecho que las personas trans estemos como en un gueto. Y esto no tiene por qué continuar siendo así. Si el Estado no nos quiere reconocer, ustedes sí pueden hacerlo. Las personas trans, si no estamos visibles en la universidad, es porque no hay una política que nos proteja y reconozca nuestra identidad. Si no estamos en el trabajo, es porque nos discriminan desde que postulamos. Para vencer estas barreras, primero tenemos que verlas. Con este sueño empezamos Reforma TransPUC. Nos unimos para decirle a las autoridades y a los profesores que reconozcan nuestra identidad y que éramos parte de la comunidad universitaria y que nos estaban vulnerando todos los días. Cuando iniciamos éramos pocos, pero poco a poco, mientras hicimos más visible nuestra lucha, más miembros de la comunidad universitaria se empezaron a sumar y llegamos a recolectar 2.000 firmas de estudiantes y 250 firmas de profesores, todos exigiendo una reforma que era justa. Reforma Trans no solamente logró que se identificara y que se reconociera la identidad de género de los alumnos trans, también puso el tema sobre la mesa. Nosotros empezamos solos, pero fue determinante contar con el apoyo de la comunidad universitaria. Y así logramos que la Universidad Católica se convirtiera en la primera universidad del Perú en tener una política que reconozca a sus alumnos trans. Nunca se había hecho esto antes. Y nuestra lucha duró 5 años. Pero ¿saben cuánto le tomó a la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa lograr lo mismo? Solo lo hicieron en unos meses. Y ahora tenemos 2 universidades, una nacional y una privada. Y en ambas se reconocen a sus alumnos trans. Lo que les quiero decir con todo esto es que cuando cuestionamos y derribamos las barreras y ponemos el tema sobre la mesa, los primeros pasos van a ser un poco difíciles, como pasó con Reforma Trans, pero los siguientes pasos van a ser más fáciles, como pasó con la Universidad de Arequipa. Eso es lo que trato de hacer actualmente en el trabajo. Yo trabajo en una ONG llamada Presente, en la que luchamos por los derechos de la comunidad LGTBIQ en el sector laboral. Y nos hace falta tener todo el apoyo posible para hacer más espacios inclusivos. Es determinante contar con mucho apoyo. Las personas trans y las personas no trans nos tenemos que unir. Necesitamos que todos empezamos a derribar juntos estas barreras. Las personas trans estamos haciendo muchas cosas, pero no solamente depende de nosotros, también depende de ustedes. Y por eso estoy aquí hoy, para que ustedes también se unan. Iniciamos con Reforma TransPUC, pero hoy día los quiero invitar a una propuesta mucho más ambiciosa y grande.
Reforma Trans Perú y Reforma Transmundo. Gracias.